la contó un antiguo marinero quien me pidió que no usara su nombre real, así que lo llamaré Carlos. Carlos es un hombre mayor ahora, pero en 1997, cuando ocurrió esta historia, era un joven marinero que trabajaba en un barco pesquero llamado La Sirena. En marzo de 1997, La Sirena partió del puerto de Vigo, en España, con una tripulación de 6 hombres. El objetivo era simple: pescar en las aguas del Atlántico durante 3 semanas y regresar con las bodegas llenas. Los primeros días fueron tranquilos. El mar estaba en calma, el clima era favorable y la tripulación estaba de buen humor. Pero todo cambió la noche del 7º día. Carlos estaba de guardia en el puente cuando escuchó algo que lo hizo estremecerse. Era un susurro. No era un susurro normal, sino algo bajo y gutural que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Carlos miró a su alrededor, pero no había nadie más en el puente. «Hola», llamó, su voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el susurro, que ahora sonaba como una risa baja y gutural. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al día siguiente, le contó a los demás lo que había escuchado, pero se rieron de él. «Debes haber soñado», dijo el capitán, un hombre robusto y experimentado llamado Manuel. Pero esa noche los susurros regresaron. Esta vez toda la tripulación los escuchó. Eran voces bajas y guturales que hablaban en una lengua que nadie reconocía. Venían del mar, como si el agua misma estuviera hablando. «¿Qué diablos es eso?», preguntó uno de los marineros, su voz temblorosa. Nadie supo responder. Las cosas se pusieron peor cuando comenzaron a ver cosas en el agua. Una noche, mientras Carlos estaba en cubierta, vio algo que lo dejó paralizado. Allí, flotando en el agua, había una figura. Era una mujer, o al menos parecía serlo. Tenía el cabello largo y negro y su piel brillaba bajo la luz de la luna. «Miren eso», Drenia gritó Carlos, señalando hacia el agua. Los demás corrieron a ver, pero cuando llegaron, la figura había desaparecido. «Debe haber sido una ilusión», dijo Manuel, tratando de calmar a la tripulación. Pero Carlos sabía que no era una ilusión. Al día siguiente, uno de los marineros, un hombre llamado Luis, desapareció. Lo buscaron por todo el barco, pero no había rastro de él. Solo encontraron algo que los dejó helados. Unas huellas mojadas que iban desde la cubierta hasta la borda, como si alguien hubiera caminado directamente hacia el mar. «Esto no tiene sentido», gritó Manuel frustrado, pero las cosas solo empeoraron. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. La tripulación comenzó a discutir, a culparse unos a otros por lo que estaba pasando. «Es culpa tuya». «Component placement», gritó uno de los marineros, señalando a Carlos. «Tú los trajiste aquí». Carlos no sabía qué decir. Sabía que no había hecho nada, pero la locura se estaba apoderando de todos. Una noche, mientras Carlos estaba en su camarote, escuchó algo que lo dejó paralizado. Era una voz, clara y distinta, que venía del mar. «Carlos», susurró la voz, «ven con nosotros». Carlos no pudo resistirse. Salió de su camarote y caminó hacia la cubierta. Allí, parado en la borda, estaba Manuel. «¿Qué estás haciendo?» «Component placement», preguntó Carlos, su voz temblorosa. Manuel no respondió. En cambio, se giró hacia Carlos y sonrió. «El mar nos llama», dijo, antes de saltar al agua. Carlos gritó, pero era demasiado tarde. Manuel había desaparecido en las oscuras aguas del Atlántico. Carlos fue el único sobreviviente. Logró llevar el barco de regreso a puerto, pero nunca volvió a ser el mismo. Desde entonces, Carlos dice que cada vez que escucha el sonido del mar, siente un escalofrío,
porque sabe que, en algún lugar, el mar lo está observando